Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. En nombre de la Junta Directiva y de los socios del Círculo Industrial, quiero darles las gracias por acompañarnos en esta tarde en una nueva sesión del ciclo de conferencias Alcoy Mirando al Futuro, organizadas gracias al acuerdo de colaboración entre el Círculo Industrial de Alcoy, la Universidad Politécnica de Valencia, Campus de Alcoy, la Cámara de Comercio de Alcoy, la Asociación Alcoy Industrial y la Caixa Popular. Contamos también con el apoyo de la Diputación Provincial de Alicante, el periódico El Nostre y Radio Alcoy. Sin duda, uno de los hitos de la humanidad, junto al descubrimiento de América, fue la primera vuelta al mundo completada por Juan Sebastián Elcano en 1523 y sobre la que versará la conferencia que impartirá a continuación el comandante naval de Alicante, el capitán de navío, don Joaquín Vegara Jiménez, representante institucional de la Armada en la provincia de Alicante. El capitán de navío Vegara nació en Tarifa en 1963. Ingresó en la Escuela Naval Militar en 1983, donde recibió el Real Despacho de Alférez de Navío en 1988, pasando destinado a la fragata Victoria durante 2 años y al buque escuela Juan Sebastián Elcano durante otros 2 años como oficial de maniobra. Promovido al empleo de teniente de navío en 1991, estuvo destinado en el Centro de Buceo de la Armada como especialista en tecnología de buceo. Mandó la unidad de buceo de medidas contra minas y el dragaminas, el buque El Tajo. En el año 2000, en el empleo de capitán de corbeta, mandó el buque de salvamento y rescate Neptuno y fue jefe de planes en el High Rindes Force italiano en Tarento durante 3 años. En el año 2009, como capitán de fragata, estuvo destinado como ayudante secretario del almirante jefe del Estado Mayor de la Armada y fue comandante de la fragata Santa María. En el año 2015 asciende a capitán de navío, habiendo estado destinado durante este empleo en el mando de operaciones del Estado Mayor de la Defensa, mandando el Centro de Buceo de la Armada y como jefe del órgano de dirección de la Dirección de Sostenimiento de la Armada. Desde el año 2021 es comandante naval de Alicante, cargo que dejará el próximo 7 de julio. Ha participado en las operaciones Atalanta contra la piratería en aguas del Océano Índico y apoyo a Irak en la lucha contra el Daesh. Es diplomado en Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Como recompensas ostenta varias cruces al mérito naval, militar, aeronáutico, policial y de la Guardia Civil y pertenece a la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. La Armada es heredera y depositaria de una gran tradición militar. El recuerdo a los héroes que la forjaron y a sus hazañas es un deber de gratitud y un motivo de estímulo para la continuación de su obra. Grandes científicos, navegantes y astrónomos, marinos españoles todos ellos, contribuyeron a lo largo de los siglos a forjar una institución que aún hoy en día se asienta en aquellas ancestrales tradiciones y conocimientos que han llegado con un profundo arraigo hasta nuestros días. Desde el Círculo Industrial queremos agradecer sinceramente al comandante naval de Alicante, don Joaquín Vegara, su generosidad, disponibilidad y cercanía para compartir su experiencia con todos nosotros. Y le deseamos, en el nuevo destino que recibirá a partir del 7 de julio, el mayor de los éxitos y el mayor de las felicidades. Estamos seguros de que su intervención será de gran interés y de inspiración para todos los asistentes. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias a todos. ¿Digo yo?
Sí. Buenas tardes a todos también por mi parte y agradecer su presencia, pues como yo siempre digo antes de mis intervenciones, si todos ustedes no asisten, la verdad es que todo esto carecería de sentido. Ahora, Bien, me llamo Rafael Valls, soy el moderador y el coordinador de este tipo de conferencias y también delegado del Círculo Industrial. Y como tal, he lanzado invitaciones a las personas y entidades que a continuación voy a enumerar y que son las siguientes. Todos ellos pertenecen a la Comunidad Valenciana y provincia de Alicante. Ayuntamientos, asociaciones de empresarios, asociaciones en general, universidades, empresarios, Generalitat Valenciana y Diputación de Alicante. También a colegios, institutos y asociaciones de padres y madres de estos institutos. Se han lanzado también las correspondientes invitaciones a este acto, siguiendo las instrucciones de la Comandancia Naval, quien me facilita una relación de autoridades civiles y militares, que espero que hayan recibido ustedes correctamente. A todas aquellas personas que hayan venido en representación de estas entidades, bienvenidos. Recordar a los alumnos de la Universidad de Alcoy, campus de Alcoy de la UPV, que deben de firmar la hoja de control de entrada y salida que está establecida al efecto, para después yo ya recogeré la hoja, la entregaré a la universidad para la debida gestión de los créditos. Todas las conferencias que se realizan en el Círculo Industrial, y más concretamente en las que versan sobre Alcoy mirando al futuro, en la que esta también se encuadra, son grabadas y son colgadas después en la web del Círculo Industrial, así como también de todas y cada una de las entidades que conforman la organización Mirando al Futuro, de las cuales ya ha dado buena cuenta nuestro presidente en su presentación. Y hechas estas formalidades, pues poco más tengo que decir, pues porque al final la presentación del presidente ha sido realmente asombrosa, al igual que asombrosa es todo el currículum de la persona que tenemos aquí como ponente hoy, que la verdad es que son, yo qué sé, en el tema del círculo industrial vamos subiendo el nivel de tal manera que al final no sé si acabaremos realmente siendo modélicos para muchas instituciones, no solamente de Alcoy, sino a nivel nacional. Bueno, el acto continuará de la siguiente manera. Don Joaquín Vergara presentará su ponencia desde el atril. Terminada la ponencia, después habrá turno de preguntas y para finalizar, nuevamente tomaré la palabra para dirigirme a ustedes y concluir el acto. Sin más, don Joaquín Vergara, tiene usted la palabra. Bueno, hechas las presentaciones ya no hay mucho más que decir que ponernos manos a la obra. La presentación, no sé si se me oye a viva voz o no, prefiero, no. Como Julio Iglesias, hechas las presentaciones, como digo, vamos a ponernos manos a la obra. La conferencia, ya le digo que no es corta, así que prepárense, yo la vine para que se me dé y vamos a dividir la charla, la conferencia, como queramos llamarla, en dos partes. Una va a ser la primera circunnavegación, parte histórica, para conocer un poco en detalle
iniciada por Magallanes y completada por Juan Sebastián Elcano, y después, que quizás sea un poco lo que más les traiga aquí, pero no sé si tiene tanta importancia, sea el buque escuela Juan Sebastián Elcano, tan de moda ahora por el plan que es nuestra princesa. Como digo, es una conferencia ambiciosa en la cual vamos a hacer dos preguntas que se harán ustedes es por qué estoy en Alcoy, por qué se hace una conferencia en Alicante y por qué lo hago ahora. En Alcoy, hace un rato bromeábamos, decíamos que si las anchoas subían por el centro y se metían una cintura en Alcoy, el comandante naval también remontaría el río y hablaría sobre lo que es la Armada. En Alicante hay muchos motivos que unen a la Armada con Alicante y el momento también es propicio para hablar de este tipo de cosas. Apenas han pasado unos años de nuestro quinto centenario de esta circunnavegación, que no quiero, si no me equivoco, terminó en 1522, tras 3 años de navegación. Hace poco hablamos también de Jorge Juan Santacilla, un alicantino astrónomo, como hablaba un científico, porque no solamente tenemos navegantes, guerreros, tenemos también científicos, y justamente en esta tierra hace muy poco se hizo el 250 aniversario y seguimos con él porque bueno, es alicantino. Y por si fuera poco, en cuestión de 2 años escasamente, se cumplirán 100 años del buque escuela Juan Sebastián Elcano. No hay muchos barcos que estén navegando como está él, con 100 años en sus arenas o sus costillas, por así decirlo. Antes de empezar con la conferencia, me agarro a la tradición y antes de zarpar, los marinos encomendaban al Espíritu Santo. Entonces había una oración del piloto que decía eso: larga riqueza en nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas y un solo Dios verdadero, que sea con nosotros y nos guarde, que acompañe y nos dé buen viaje al salvamento y nos lleve y vuelva a nuestras casas. Bueno, nos vamos a meter en el contexto histórico en el cual se produce esta primera vuelta al mundo. Tenemos Marco Polo, 300, la ruta de la seda, y por esa ruta de la seda van llegando unas materias preciosas que, como que conocerán, que son las especies. Vienen de las islas lejanas, las Molucas o las islas de la especería, pero llega el año 1453 y Mehmed II toma Constantinopla y se acaba ahí la ruta de la seda. Pero no así el afán de los europeos por esas digamos, especies. Hay 2 potencias marítimas en ese momento, una Portugal y otra es Castilla y Aragón. Y vemos como las dos, a través para no pelearse mucho, a través del Tratado de Alcazobas, anterior a Tordesillas, pues se dividen un poco la zona de influencia. Los portugueses comienzan a ir navegando hacia el sur de África, por la costa oeste, doblan el Cabo de Buena Esperanza, siguen costeando Mozambique, Golfo de Bengala, Sumatra, Java y toman. Y llegan hasta, digamos, cerca de las Molucas. Estamos hablando con Vasco de Gama, ya estamos en 1498. Previamente, nosotros habíamos hecho lo mismo. Habíamos mandado a Cristóbal Colón en el otro sentido a buscar la especería. No lo olvidemos. Hemos dicho que se descubrió América, pero Colón iba a por las especies. Se chocó con América, lo cual, digamos que fue un primer intento fallido de llegar, pero nos dio paso a seguir buscando. Este descubrimiento pues, ya da paso al Tratado de Tordesillas. Nos ponemos un plan serio, se divide en 2 hemisferios, la zona de influencia de Portugal y España, y hay aquí una cosa que bueno, llamaré la atención, antimeridiano. Todo el mundo sabe que 370 leguas a poniente de las islas de Cabo Verde, tiramos un meridiano y esa zona para Portugal y hacia poniente para España. ¿Qué pasa hacia aquí? Pues no sabemos que estaba Brasil, y por eso Brasil es portuguesa,
y tampoco sabemos exactamente por dónde pasa el antimeridiano 180 grados después. Quedaban las Molucas de la parte española, quedaban de la parte portuguesa. Los portugueses decían que era de su lado y los españoles, pues bueno, si se podían agarrar un clavo ardiendo, pelearían y fue eso. En esa época aparece la figura de Magallanes. Magallanes es un marino, es un guerrero, porque tuvo la toma de Malaca bajo mando del rey de Portugal, hombre curtido, y con Manuel I no se lleva muy bien. No quiero decir que Manuel I fuera al rey, sino que Fernando Magallanes era famoso por su mal talante. Además de una cojera que llevaba recuerdo de una batalla, pues era un hombre de mal talante, pero obviamente buen navegante, que unido a un tal Ruiz Faleiro, que es el cosmógrafo amigo suyo, decide proponerle al rey de Portugal una travesía hacia Poniente, hacia las Molucas. Recordamos que aunque los hemisferios no se podían conquistar o no se podían negociar, sí se podía navegar. Es decir, los españoles para ir a América tenían que ir por el hemisferio, la parte de Portugal, o sea que se podía ir, la navegación, digamos, se podía ejecutar. Manuel I estaba un poco, creo que harto ya de Fernando Magallanes, y le dijo que no quería tocarle las narices al rey español, no quería tampoco que se abriese otro campo, porque ya ellos tenían el monopolio de las especies, ya habían llegado, ya tenían incluso alguien ya en las Molucas, en Ternate, ya tenían una oficina abierta, las 5 grandes islas ya tenían allí. Con lo cual sí le autorizó a proponerle pues me voy y se lo voy a ofrecer al rey español. Entonces se desnaturaliza portugués. Por así decirlo, cuando hablamos muchas veces de lo que es portugués, pues bueno, no es tan portugués porque el mismo se desnaturaliza como portugués y se le autoriza. No es como un futbolista que es brasileño y viene a jugar al Madrid y sigue siendo brasileño. En este caso iba con la corona de española y además no quería ser portugués, por lo menos no ha sido de todo. Entonces estos dos personajes llegan a Sevilla, donde me paro en esto porque quizás es para mí lo más interesante en una ciudad como Alcoy, por ver el poder que tienen, por ejemplo, los comerciantes. Porque no olvidemos que esto no es una expedición de descubrimiento, es una expedición con un gran arte comercial. Estos allí en Portugal no consiguen el apoyo del rey, pero sí consiguen llamar la atención de algunos comerciantes españoles, portugueses, en concreto que estaban allí también descontentos con el manejo que estaba haciendo Manuel I de sus barcos, de cuando no iba bien a los. Entonces se van a Sevilla, los acogen bien, también hay un grupo de portugueses en Sevilla, que lo ponen en contacto con Juan de Aranda. Juan de Aranda es el factor de la Casa de la Contratación, recientemente construida en Sevilla, 3 personajes importantes, uno de ellos Juan de Aranda, el cual va a hacer un poco por ganar dinero, obviamente, él personalmente le va a facilitar el acceso a Fernando de Magallanes hasta el obispo Fonseca y de ahí al rey Carlos I. Cristóbal de Aro, otro comerciante que es el que, digamos, recibe esta visita, también apoya esta idea de quitarle el protagonismo a Portugal de las especies, y como veremos al final, cuando la cosa se potencia económicamente, pone el 25% de lo que costaba la expedición de su bolsillo, que era, como dicen últimamente, una pasta. Bien, pues tenemos a Juan de Aranda en Sevilla, tenemos a Cristóbal de Aro y el obispo Fonseca llega a Valladolid. Carlos I está a punto de llegar a Valladolid, jovencito, y con estos apoyos llega a la corte. Hay gente que no está muy de acuerdo con esta expedición, mucho dinero, pero bueno, al final Carlos I es un rey joven que tiene ansia de tener grandes éxitos y dice, pues, que se apoye. Con lo cual van adelante y lo primero que hay que hacer son las capitulaciones. Por así decirlo, el rey capitula sus derechos y le da unos
los derechos a los que van a hacer esta expedición, a los que se van a jugar un poco la piel, y entre ellas había, bueno, pues, la Orden de Santiago, el nombramiento, una pensión vitalicia. Se habla de que si descubre varias islas, una se le puede quedar, bueno, cosas que se van quedando ahí firmadas, pero que influyen luego a la hora del comportamiento más adelante durante la expedición. Se tarda un poco en alistar la flota, que tenemos son 5 barcos. Bueno, las cosas como si se hacen con prisa o desmarcadas, si queréis hacer una obra en casa, os pasa eso, si lo queréis por la mañana, pues aquí pasaba lo mismo, bajaban a Sevilla, si no tienen suficiente mercaderías. Hay que tener en cuenta que además de preparar unos barcos que fueran robustos para ir a lo desconocido, o sea, no es vale para ir a Canarias, que no sé dónde iba, después hay que llenarlo de mercaderías para poder comprar ese clavo, esa especie que hay que llegar, si no con dinero no iban a hacer nada. Todo esto mezclado con la indisposición del Grupo Fonseca, que tenía que firmar papeles, bueno, se va retrasando. Eso lleva también a un pequeño problema, que es que Portugal piensa que esto que lo van a desechar los españoles ya comienza a preparar una armada para frenar esto. Cosa que también le preocupa a Fernando de Magallanes. Se nombra, bueno, y lo que decíamos, ¿por qué Carlos I agarra la idea de Magallanes? Porque le convence, mediante una serie de cálculos, no sé si queriendo o sin querer, o equivocados, que el Maluco, como llamaba, estaba en la parte española. Luego veremos que puede ser que estuviesen simplemente equivocados a la hora de hacer el cálculo. Pero bueno, que había la posibilidad, había la duda razonable, que había que estar allí y disputarle a Manuel I ¿Por qué digo que hay una duda razonable? Saltamos un poco 2000 años para atrás y vemos la pregunta: ¿cuánto mide la Tierra? La Tierra, según decía Eratóstenes, griego, o Egipto, mide por un palo, una sombra, que el mismo día del solsticio, dice que da 7,4 grados en la lejanía. Sin embargo, en Asuán, que estaba como 800 kilómetros al sur, ahí no había sombra. Un problema de ángulos, bueno, norte-sur, no sé si lo ven, tampoco estaba norte-sur, se midió en pasos calibrados, pues es de aquí que le da 40.000 kilómetros la circunferencia de la Tierra. Bueno, obviamente todo el mundo dirá, este hombre estaba equivocado. Pues todo el mundo no, pero sin embargo hay otro señor, tal Posidonio, que hace esos mismos cálculos con rodas y demás, en la estrella Canopus, que sube 7 grados y algo, y en el otro sitio no se ve, llega casi a la misma conclusión, pero después hace unas correcciones que yo no me las sé muy bien y baja 29.000 kilómetros. 29.000 kilómetros, la Tierra más pequeñita. La cosa que veréis, a no ser que Ptolomeo, el gran Ptolomeo, coge este dato y lo mantiene hasta el siglo XV. ¿Qué dato cogieron nuestros navegantes? 29.000 kilómetros. Se puede pensar el problema. Cuando Colón va a Tipambu, cuando llega a América, esto ya está por aquí. Y cuando Magallanes llegue al Pacífico, dirá, ya está por aquí. Gran error de 11.000 kilómetros. Así que, hechos los preparativos, se preparan 5 naos, realmente 4 naos y una carabela. Si me permiten la broma, son 3 chicas y 2 chicos, David, la Trini y el Conchi. Y estos 5 barcos, uno de ellos, la San Antonio, es una carabela más ligera, menos pesada, carga menos, pero la llevan siempre de avanzadilla para no meterse en aguas someras o que puedan dañar a los barcos. Veremos datos de estas. Datos importantes, pues la Trinidad, de donde va Fernando Magallanes, la San Antonio, de la que más carga, ojo, los vírgenes van ahí, la Concepción, con la parte pesada, es donde va el Cano de Maestre, que aparece para Santa
y la Victoria, o el de Mendoza, que será la que complete, ya hago un poquito de spoiler, la que vuelva a complete la vuelta al mundo, y la Santiago, decíamos, en la Carabela, que también es la más pequeña. Como ven, hay de todas las nacionalidades, mayoría de España, Portugal e Italia. ¿Y con qué se carga? Pues víveres, principalmente el bizcocho, pan recocido y vino. Aunque nuestro amigo Poveda dice, le gustaría que fuese el vino de Fondillo, me parece que vino de Jerez, porque le cogía al lado. Pocas armas, expedición muy mercantil, las justas, y mucha mercancía para la trueca. Pensaban venir cargados de clavo. 240 hombres. Esto, cuanto más se ve, es más complejo de decir si sí o si no, porque uno desertó antes de salir, metieron a dos en San Lucas de Barrameda, después embarcaron a un chaval cuando pasaron por Brasil. Por ahí van los. Digo hombres porque siempre, entonces solamente navegaban en las expediciones hombres, eran después cuando las señoras embarcaban para repoblar y demás. Aunque comentábamos que hace poco leía a un historiador que decía que había entre la dotación una esclava que venía de Malasia, una malaya, que fue una de las que entendía la lengua cuando ya estaban en la parte de Dios. No hemos hablado del Cano. El Cano, marino de Guetaria, ya aparece aquí, ha vendido su barco para pagar, por ejemplo, vende el barco para pagar a sus marineros, porque el rey no le ha pagado sus servicios durante una serie de contiendas. Vender un barco a extranjeros era delito. Aunque el rey no lo supo hasta que él se lo dijo, él ya estaba un poco en peligro, con lo cual estaba como loco en embarcarse en una expedición y quitarse de él. Bueno, esto es un poquito novelado porque todo esto no está todo escrito. Hago un paréntesis, ¿cómo sabemos toda esta historia? Porque había un italiano, tal Pigafetta, Antonio Lombardo, porque era Lombardía, que fue escribiendo un diario. Ese diario se pierde, se recupera, no es completo y sobre todo diría yo que un poco sesgado. Pigafetta, muy partidario de Magallanes, una vez que muere Magallanes, bueno, el Cano casi que no aparece, eso que fue con el que vino de vuelta. Y después, eso sí, mucho más serio, la Marina, ahora también somos serios, pero antes éramos mucho más serios. Después de 3 años por ahí, la gente no se iba a ver a su familia, los encerraban y tenían que contar todo lo que habían hecho, por separado y luego se cruzaban. ¿Por qué? Deserciones, asesinatos, había un montón de cosas que había que aclarar antes de, por ejemplo, el peso del clavo que cargaron y que descargaron. La cosa no se gastaba, no era un broma. Como digo, Sevilla, o sea, el 10 de agosto terminan de armar, comprueban que no hay armadas de Portugal por ahí, y a San Lucas de Barrameda, y desde allí, por el rumbo sur, hasta Tenerife, a coger la fuerza de los vientos. Y aquí tienen, no sé si se ve por ahí, un poco lo que sería el viaje, el primer tramo, en principio tranquilo, iba a ser tranquilo, Tenerife, cruzaban, se iban a Brasil, y le estoy contando esto que yo me lo sé, pero una de las cosas que estaba aquí, Juan de Cartagena, otro personaje que entra ahora en juego, es la conjunta persona, es decir, el contrapeso castellano que pone, que decían que era hijo incluso del obispo Fonseca, pero el contrapeso castellano al peso de Magallanes como portugués. Era, digamos, familia de Fonseca, era un tío de mucho peso y, bueno, tampoco se dejaba amedrentar mucho por Magallanes. Error. Embarca ahí y se dejan a Ruy Faleiro. Meten a otro cosmógrafo, porque Ruy Faleiro era un gran cosmógrafo, pero se fue a Chaveta y ya no lo pudieron embarcar. No estaba bien de la cabeza, pero nunca se fió de Juan de Aranda, que le ayudó a llegar al rey, porque Juan de Aranda le sacó un octavo de lo que ganaba, se lo tenían que pagar a la vuelta, decía que era un poco usurero, pero ese servicio que le había prestado. En este tránsito no se cumple uno de los mandatos del rey. El rey dice que el capitán general Magallanes debe de informar a los capitanes de los barcos cuáles son las intenciones, cosas que no hace Magallanes. Ya no sabían, estaban un poco nerviosos, no sabían si iban a ir por la parte portuguesa incluso, porque los partidos bajando pegados a África. Y
aprovechando bueno, un juicio contra uno de los maestres de uno de los barcos que lo iban a justiciar, primero el juicio por sodomía, cuando los capitanes estaban allí, dio preso a Juan de Cartagena, Magallanes, por, digamos, no haberlo saludado correctamente al cruzarse su barco. No utilizó exactamente el nombre de capitán general para dirigirse a Magallanes. Preso, grilletes y hasta Brasil. Cruzan, digamos que los capitanes españoles muestran su problema, su contrariedad, pero ya ven venir al señor Magallanes y se andan un poco con ojo. Pero insisten en que tienen que liberarlo, que tienen que el barco cuyo capitán es español, bueno, darle cierto tratamiento sin liberarlo. Como veo, es el traidor y conjunta persona, era, digamos, el segundo de toda la expedición y lo hacen eso. Entran en Brasil, entran en la Bahía de Guanabara, van bajando y ya comienzan la búsqueda. Y llegan incluso al Río de la Plata. Primer cosa rara, ¿por qué entran al Río de la Plata si Solís ya había estado allí? Había dado noticia de que era un río, era agua dulce, por más que subieron 200 millas para adentro. Bueno, si siguen más, les pasa como a Solís, que se lo comieron los indios. O sea, se dieron la vuelta y siguieron pasando. Descontento total en la expedición, mucho frío, y comienza y se entra en la bahía de San Julián. Ahí donde hay, digamos, el segundo problema. La bahía de San Julián, la invernada, estamos ya en marzo, hemisferio sur, mucho frío y poca comida. Alguna foca que otra y poca cosa. Entonces, hay, digamos, Juan de Cartagena se amotina, lo liberan y se amotina con dos comandantes más de barcos españoles y solamente le piden a Magallanes, lógicamente, que le diga cuál era el plan y que se piense seguir para abajo, porque ya lleva bastante tiempo. Magallanes, un zorro importante, le mandó misiva de que quería negociar con el alguacil, que era hábil en el manejo de la daga, y se cargó al capitán de un barco, con lo cual quedaron 3 barcos portugueses y los 2 españoles. Al final, el motín quedó en nada. Pero Magallanes ahí sacó ya su vena de hombre duro y eso no lo podía repetir. Con lo cual mandó a pesar de los 40, entre ellos el Juan Santiago de Cano. A 2 de ellos los descuartizaron, los colgaron para que sirviera de ejemplo. Luis de Mendoza de la Victoria y Gastón de Quesada, los capitanes. Y a Juan de Cartagena, como era familia de Fonseca, pues tuvieron la diferencia de dejarlo cuando salieron rumbo sur. Después de primavera, lo dejaron allí con su confesor, con una bolsita con un poco de pan y algo de vino, a su suerte. Suponemos que no diría mucho. Como vemos aquí, el cambio empezó a despuntar con el tema de que un tío Consuelo lo pillan más lejos, más cerca, más lejos, más cerca. Bueno, oye, el tema es que el Cano aquí pues escapa. ¿Por qué? Pues claro, si de una expedición de 240 quitamos 40, ya no hay quien maneje 5 barcos, con lo cual, con dolor de su corazón, supongo que Magallanes levanta el castigo, pero ya se lo tiene apuntado a otro hecho difícil, que lo llevaron bien, es que la Santiago la mandan de expedición cuando empieza a mejorar el tiempo para que vaya viendo qué pasa. Al cabo de un mes aparecen unos señores cantando porque el barco había encallado. Eso fue una epopeya. También otra película solamente del salvamento del material, no del barco, pero de todo el material que iba a la Santiago. Volvieron allí, rescataron al resto de dotación y a pie se trajeron todo el material. Con lo cual ya nos quedan 4 barcos y salimos para el sur. El 21 de octubre aparece en el cabo de las 100.000 vírgenes, le llamaron así, es el día de Santa Úrsula, no tengo muy claro. Aparecen ahí en ese cabo, que parece que es un entrante, y comienzan a hacer sus maniobras para ir. Los barcos iban, uno hacía una descubierta, volvía, aquí se llama, aquí no. En cruzar el canal de Magallanes, que se llamaría después, por todos los santos,
Es complicado porque hay mucha profundidad, no se puede fondear, grandes corrientes, incluso ahora a motor, es complicado. Así que en ese, ahora voy yo, ahora vienes tú, poco a poco, de repente hay un barco que lo vuelve a San Antonio, que habíamos visto antes que era la más grande, la que tenía los víveres y demás, decide apresa al capitán portugués y se da la vuelta porque dicen que aquello no pinta bien. La excusa para que, obviamente, no lo justician allí cuando vuelven, es que fueron a buscar a Juan de Cartagena, que como la dejado ahí, que era familia del obispo, quizás por eso se salvaron y el capitán siguió trabajando con el rey. Ya quedan 3 barcos. Curiosamente, los 3 barcos por nombre de mujer. Así que en cuestión de un mes más o menos, después de probar muchos caminos, aparece en el Cabo del Senado el 17 de noviembre y llegan a un mar bonancible, con lo cual le cambiaron el mar del sur, que le llamaban, pues ahora le ponen el nombre de Pacífico. Entonces entran en la corriente de vientos, van buscando un poco hacia el norte, y aquí ya hay un segundo error, digamos, de parte de Magallanes, que quizás tiene que ver con este fallo de medición de la circunferencia de la Tierra. No hacen agua, no hacen víveres, ya llevan un tiempo desde que salieron de la bahía de San Julián y deciden cruzar. Claro, si les quedan 1000 millas, eso está hecho. Si les quedan 10.000, ya no está hecho. Entonces, pues comienzan a navegar, no tienen mala mar, pero aparece lo que es el escorbuto. No lo conocían hasta entonces, pero ahí, cuando pasan ya 2 meses navegando, ya tenemos el problema del escorbuto, falta de vitamina C, se te caen los dientes, claro. Yo pensaba, si te caen los dientes no pasa nada. Bueno, no pasa nada si lo que te tienes que comer es una rata o un cacho de cuero, pues necesitas el diente. Y después, porque lo mismo que te pasa en los dientes, te pasa en los intestinos, por parte de sangre. Así que el escorbuto es una cosa para tomar en serio. Sea como fuere, fueron cayendo, como ya se pagaban 2 ducados de plata por una rata y cosas así, por nada. Yo os adelanto que esto no fue lo peor, después tuvieron más. Llegaron poco a poco hasta las Islas Marianas, o también la isla de los ladrones. La isla de los ladrones, que aunque dicen es que era unos ladrones, estaba habitada, cogieron víveres, pero claro, los víveres se los llevaban los nativos, pero claro, no le daban nada de cambio, con lo cual los nativos se llevaban una barca. O sea, realmente no eran ladrones, simplemente el trueque se lo hacían ellos a su manera. Con lo cual se fueron rápidamente, pero ya sabían que poco a poco habría más islas habitadas, porque le avisaban que más adelante, hacia Poniente, en la isla de Guam. Ahí, bueno, puse lo de lo europeo, efectivamente, yo creo, no sé si esto pinta, pues por ahí veríamos que por la mitad del Pacífico ellos pensaban que habían llegado ya a Hispania. Pues les quedó bastante. Pero la cosa no fue mal del todo y poco a poco llegaron a las Islas Filipinas. Bueno, esto es una duda que yo tenía, porque los marinos sabemos que en esa época la longitud se medía mal, pero la latitud no. Y nuestro amigo Magallanes sabía en qué latitud estaban las Molucas, porque si no había estado él, no había estado su amigo Serrano. ¿Por qué aparecen como 10 grados más al norte? Bueno, supongo porque le llevó el viento hasta allí. No lo tengo yo muy claro. A ver si es que ya sabía que estaban en zona portuguesa y no querían mucho lío. O sea, entraron en la primera isla, como Bon, de ahí pasan a Cebuán y llegan a Cebú, que era la isla principal de lo que fue posteriormente las Filipinas. Cebú, hay un rajá, digamos, un señor de todas las islas alrededor, y lo primero que se dan cuenta es que esos señores hablan una lengua muy rara, pero que el esclavo que llevaba Magallanes, que lo había comprado en Malaca, pues se llama Enrique de Malaca, aunque algunos se llaman Enrique de Cebú, después posteriormente, porque claro, llegó ahí y entendía la ley. Con lo cual, ya empezamos con las películas. ¿Quién fue el primero en dar la vuelta al mundo? Magallanes, Enrique de Malaca, o el Cano. Yo entiendo que es el Cano. Pero bueno, porque lo hizo seguido. Posiblemente lo hiciera en dos tramos. En Cebú se hace amigo que es lo que tenía que hacer, según el mandato del rey, se hace amigo del rajá,
y se convierte al cristianismo. De ahí viene la cultura cristiana en Asia y el niño de Ceú, la entrega de una imagen que se hizo a la mujer, la primera mujer pero aquí creo que se le va un poco la pinza otra vez a Magallanes, y cuando le pide obediencia a todos los señores, por así decirlo, tribales de las islas de alrededor, hay uno de ellos, Lapu-Lapu, de la isla Actán, muy pequeñita isla, que se dedicaba, no tenía nada, se dedicaba a la piratería, con lo cual hace uno entender que los señores que estaban ahí sabían de guerra, sabían de pelea. Pues le pide que sea súbdito del rey de España, y Lapu-Lapu dice que del rey de España sí, pero del rajá de Omobón no. Claro, para hacerle el favor a su amigo, dijo Magallanes, bueno, esto lo he dicho muchas veces, pero aguántame el cubata, que esto lo arreglo yo. Se fue con 50 hombres a la isla de Lapu-Lapu, no tuvo control de la gente del enemigo, 1.500 nativos contra 50, no tuvo control de la marea, barcos fuera del arco de tiro de sus cañones y armaduras pesadas en una batalla en la playa. El resultado, no fueron muchos muertos, pero entre los 4 muertos y 26 heridos estaba el amigo Magallanes. Magallanes muere el 27 de abril de 1521, que digamos poco hay que es un error táctico, lo cual casi imperdonable para un hombre de su experiencia, y la desobediencia un poco a las normas que le dio el rey, que básicamente era: tú vas a por el clavo, no a conquistar terreno, lo que bien, pero vas a descubrir la especiería. Pues aquí empiezan los problemas. Los problemas es que Omobón ya ve que estos españoles no son invencibles, Lapu-Lapu le aprieta un poco las tuercas, Enrique de Malaca se enfada porque lo que tenía prometido era que lo liberaran como esclavo cuando muriese Magallanes. El siguiente capitán general dice los Peturrú. Entonces hay una comida tipo, no sé si Juego de Tronos, o una comida que hace Omobón para los capitanes y dotaciones de los europeos, un poco en honor a Magallanes, que ha muerto en esa cena o comida. Caen muchos emboscados y se salva Juan Sebastián del Cano, segundo golpe de suerte, porque se encontraba indispuesto o porque se lo vio venir. Sea como fuera, estaba en el barco, vieron lo que pasó, sacaron el barco fuera, intentaron recuperar a algunos de los amigos que quedaban vivos. Al final lo asesinaron en la playa y se tuvieron que ir. Aquí quedan muy poca gente, 3 barcos y poca gente para marinar esos 3 barcos. Así que a la Concepción le dan fuego y reparten la gente entre dos barcos, Trinidad y Victoria. Aquí sigue un portugués al mando y empiezan un poco a mantenerse en esa zona de Borneo. Llegan a Borneo, una etapa complicada de entender, que incluso parece que llegaron a Brunei, y el Rajá, que los recibió muy bien, como el fan, los trincó y pidió un rescate. El rescate no se podía pagar, pero sí los barcos que quedaban fuera apresaron a un sobrino del Rajá, con lo cual hicieron un intercambio y salieron de ahí. Vieron que ese portugués no merecía la pena, se pararon en Palawan y decidieron que habría 2 comandantes de barcos, que serían los 2 de españoles. Uno de ellos, por aclamación, por votación, era Juan Sebastián del Cano. Por lo cual, a partir de ahí, ya tenemos el Cano mandando un barco, no la expedición todavía. Quedan 115 hombres, no son pocos todavía, pero la mitad de lo que habían salido. Y no habían llegado todavía a las Molucas. Ya con esta nueva dirección se van hacia la zona que sabían, bajan de latitud, entran en una isla, cogen a 2 prácticos locales, digamos, los contratan un poco a la fuerza. Bueno, si me llevas a las Molucas te suelto, y si no, no te suelto. Y entonces aparecen en Tidore, la primera de las islas de las Molucas, con lo cual ya han completado lo que se quería, llegar a las islas de la especie. Tidore, una de las 5 islas importantes,
rival de Ternate, que era donde estaban los portugueses, y empiezan a cargar, que es lo que tenían que hacer. Cargan, establecen una oficina de gente allí, 2 barcos llenos hasta arriba, y Gómez Espinosa, que es lo que llevaba la Trinidad, se da cuenta que el barco no está para salir. El barco hace aguas, hay que calafatearlo, descarga todo el clavo, y ya saben que los portugueses están, ya un amigo portugués estaba por ahí y dijo, oye, que están preparando una flota en Malaca para venir a por nosotros. Con lo cual Cano dijo, aquí el que esté listo que se vaya. Se decide que, contraviniendo las órdenes del rey, el Cano continuará por el hemisferio portugués. Es decir, ¿cómo lo voy a hacer? Pues yo creo que no lo sabía, pero iba a intentar evitar la ruta portuguesa, que era un poco más todo el Golfo de Bengala, costeando un poco. Iban a cruzar directamente a Cabo de Buena Esperanza y de ahí para arriba, sin tocar, como hoy en día muy pretesa, dar la vuelta al mundo sin escala, pues más o menos igual, pero con un barco lleno de clavos, pesado, poca gente y cascado. La cosa más o menos estaba bien pensada. Sin embargo, Gómez de Espinosa, el capitán general de la expedición, decide que una vez que calafatee el barco, lo carga de nuevo e intentará una cosa que tardarán después 60 años más, o 50 años más, en conseguir, que es el tornaviaje. No sé si le suena, después Urdaneta, 60 años después, consigue, pues igual que Colón, desde América, de Cuba, sigue por el norte y coge la corriente del Golfo, que aparece en España, en el norte de España, pues algo así dijo, esto aquí tiene que haber algo igual, y lo hay. Pero él no lo dio con él. Total, que cuando salió Gómez de Espinosa, después de escorbutos, tifones y demás, volvió a las Molucas, ahí lo apresaron y estuvo un tiempo preso. Nos olvidamos del pobre de él, con lo cual la expedición queda en manos del Cano. Un solo barco que va hasta Borneo. Bueno, esta imagen había que ponerla porque es un cuadro de Dalmau en el cual se ve la Trinidad como despide a la Victoria. Pues fijaros, no se iban a ver más. Ellos se lo imaginaban, yo creo que sí. El Cano, como digo, muy atrevido, un poco atrevido porque, un poco para hacernos una idea, estas son las corrientes en la parte sur, el hemisferio sur, y vemos que toda la zona del South Indian va en contra, va en contra el viento, contra la corriente. Llegar desde Borneo hasta Cabo de Buena Esperanza, pues llevó meses. Viendo, si le suena, los 40 rugientes, siempre en sentido de levante, y la corriente también, con lo cual complicado. El Cano, después de romper el palo enfrente de Cabo de Buena Esperanza, se encomienda a la Virgen de la Victoria, a la cual luego van a visitar, y doblan el Cabo de Buena Esperanza. Ahí, ¿qué ocurre? Enganchan corriente hacia arriba. ¿Qué ocurre? Ya estamos salvados. Estamos salvados no porque ya veníamos muy cascados y el escorbuto ya hace mella. Como decíamos, antes se comían las ratas, que por lo visto no estaban mal. Ahora se comen el cuero con el que se aferraba se forran los cabos para que no se rompan las velas. El cuero es material, bueno, es de vaca. Si se moja un tiempo y se tuesta, por lo visto, el hambre te la quita. Ya no sé si alimentan. Por lo cual comienzan a subir y llega un momento que dicen, bueno, nos vamos, ya empieza a hacer agua al barco. Los esclavos que venían con ellos para ver el gran rey de Carlos I también van muriendo, esclavos o voluntarios, que son los que están dándole a las bombas de achique, y la cosa está bastante mal. Piensan en rendirse y, digamos, el liderazgo del Cano pues los convence. Aquí va a morir por el rey. Y consiguen, y ya al final, una vez que se separan un poco, tienen una estratagema importante, interesante, que es, nos paramos en Cabo Verde, le contamos una película de que venimos de América y te paramos ahí porque el tema es que ha habido un tifón y hemos tenido mala suerte, porque el barco venía destrozado. Y hacen víveres y, como la cosa cuela, mandan a comprar más víveres. ¿Con qué paga un señor que lleva 3 años por ahí? Pues con clavo. El clavo era como el oro.
y si no hubiese sido porque el que estaba comprando sabía que el clavo no venía de América, hubiese entrado. Apresaron a los que estaban en tierra, los que estaban en el barco estaban alertados, se dieron a la fuga y dejaron allí unos cuantos con la promesa de ir a América. Ya adelanto que efectivamente después el rey pagó el rescate. Con lo cual, aquí, ¿qué hacen para evitar a la flota portuguesa que los persigue? Pues se van con Canarias y de Canarias a las Azores para entrar efectivamente como si viniesen de... Eso también, con la prisa que tendría uno por llegar, jugártela a meterle 10 días más a la navegación, pues fue algo osado cuando vemos. Llegaron a Sanlúcar, bastante estropeados, le dieron víveres y enseguida subieron el río y lo primero que hicieron fue ir a Nuestra Señora de la Victoria, como habíamos prometido, ahí en Cabo de Buena Esperanza. Aquí termina un poco la circunnavegación, que tiene consigo varias cosas que veremos. Uno, todos los continentes están unidos. El radio de la Tierra, todo lo mío estaba equivocado. Las Molucas están así y traían claro. No, creí que también. Esa, digamos que es la primera circunnavegación, la primera globalización, porque son los españoles los que van a unir los cuatro. Dicen, bueno, ya se compraban las especies, ya, pero nosotros metemos en medio el continente americano, con lo cual ya tenemos todo conectado. Aparte de lo que se descubrió de islas y ese paso de Magallanes, que es muy importante. El Cano va a la corte, cuenta que ha completado toda la redondez de la Tierra, se da cuenta, como Willy Fox, que le falta un día. Eso decía, no, que Willy Fox se dio cuenta que cuando dio la vuelta al mundo le faltaba un día. Pues al Cano también le faltaba un día cuando llegó, y se le dieron una serie de prebendas que no eran todas las que quisiera. Se le dio el escudo de armas, que venía allá arriba, con la nuez moscada, la canela, no le hicieron caballero, hidalgo, todo estaba bien, y además le regalaron un segundo viaje en la expedición de Loaiza, que tiene que, digamos, completar y volver allí a sentar sus reales en esas tierras que habíamos dicho que son las Filipinas. Ese segundo viaje, si el primero fue duro, el segundo todo el mundo pensaba que estaba superado. Eso estaba claro. Bueno, pues de los 6 barcos que salieron, solamente llegó uno, y el Cano, en el cruce del Pacífico, que ya lo conocía, fallece después de ser durante pocos días capitán general, que no lo era cuando salió. Loaiza, Fray Jofre Loaiza, fallece, y a los 2 días fallece. Bueno, aquí hace testamento y un joven, Urdaneta, firma. Digo Urdaneta porque veremos luego lo del tornaviaje. ¿Por qué hablo de él? Porque Alicante está unida con el Cano por ese testamento, que dice que como él no podrá hacer la romería que le prometió a la Santa Faz, que de su dinero se pague a alguien que lo haga. Resumiendo, era un hombre serio, dijo que lleve tantos ducados y que traiga fe del prior de que se ha entregado. Creo que no se hizo, porque creo que esto se completó hace poco tiempo por parte de la Armada, traduciendo los ducados en pesetas. Bueno, ahí está, si alguien va a la Santa Faz, verán ese exvoto de la victoria entrando a la derecha. Como digo, es en el 65, 1565, como 40 años, 45 años después, cuando se consigue, subiendo un poco más lo que hizo la Trinidad. Si hubiese aguantado un poco más, hubiese enganchado la corriente de Curosibu y hubiese llegado a Acapulco como llegó Urdaneta. Digamos que el Cano no se le reconoció hasta hace poco esta gesta, porque aquí Magallanes es el que, no hay que quitarle mérito, porque Magallanes es el que cruza ese estrecho y el que, digamos, manda la expedición y el que tiene la idea. Pero sin embargo el Cano tiene una serie de virtudes que por eso, digamos, lo reconocemos. Yo diría que es un gran marino, por supuesto, yo no hubiese llegado ahí, y sobre todo debe ser un líder estupendo. Posiblemente no sea, bueno, para monja no iba, pero el hombre pudo liderar un grupo de gente desesperada para llevarlo y cumplir lo que le mandó el rey. Aunque el rey, cuando vio la carga de clavo, pues dijo, bueno, te vamos a perdonar que hayas venido por donde yo no te dije que viniera.
El clavo que se trajo pagó toda la expedición, que era mucho dinero. Pues cuando se vendió, pagó toda la expedición, se pagaron los marineros, las viudas y demás, y sobró un poco de dinero. O sea que había una ganancia importante con el tema este del clavo. Y digo que se le preguntó a cada uno de ellos qué pasó en cada uno de los días, y lo que primero que hicieron fue pesar el clavo. Había un asiento, tanto 500 quintales, y dijeron, aquí falta el clavo. Y dijo, sacamos 3 quintales para pagar la comida en Cabo Verde. Muy bien, sigue faltando. Pues hubo que convencer a los de la casa de contratación que el clavo que se metió era verde, y poco a poco se fue secando. Los de la casa de contratación decían que no, que con la humedad lo que hacía era engordar. Bueno, o sea como fuere, como ya vieron que sobraba dinero, lo perdonaron, pero fueron bastante inquisidores en ese sentido. El gran homenaje para el marino de Italia es que el buque escuela de la Armada Española lleve su nombre. Esto para mí es lo más importante. Realmente tenemos grandes marinos, grandes científicos, como hemos dicho, pero quizás el gran navegante podría ser Juan Sebastián Elcano, y por eso un barco de vela, pues debería llevar eso. Este es nuestro buque escuela. Lo primero, bueno, vamos casi bien. Esto lo ventilamos en poco tiempo. Lo primero que vamos a ver es que hay 2 formas de formar a nuestros oficiales. En la Armada Española se decidió durante tiempo que hubiese un barco que se dedicase exactamente a eso, no utilizar barcos de línea, barcos operativos para formarlos. Los ingleses posiblemente tengan otra forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque, digamos, los barcos operativos no todos tienen el mismo ciclo, o entonces no tendríamos una formación homogénea, por ejemplo, o dedicada. De esta forma, sí. Entonces, poco a poco, barcos que iban quedando un poco en desuso se utilizaban como buques. 4 Blanca, Almansa, Asturias y Nautilus se fueron sucediendo hasta que se dio de baja la Nautilus. Aquí había que decidir qué hacemos. Volvemos otra vez, se volvió durante un tiempo a utilizar los buques operativos como escuela, hasta que alguien dijo en 1910 dijeron que no, que iban a coger el motovelero Minerva y lo iban a reconvertir en un buque escuela. Poco a poco dijeron, pues ya que estamos, pues hacemos un barco nuevo. Entonces se empezó a construir, o la idea de hacer un buque que se iba a llamar inicialmente Minerva, como el primero. El constructor, Echevarrieta de Cádiz, con el nombre ya vasco, pues pensó que había que poner el nombre de un vasco. ¿Cuál? Juan Sebastián Elcano. Bueno, Primo de Rivera, se hizo el rey y dijo que adelante. Se comienza a construir el barco, como pueden ver, cuando nace. Pueden pensar ustedes que es un barco de madera, no lo es un barco de ferro, los palos son de ferro, y la madera que ven cubierta es una falsa cubierta. Por ejemplo, como esto, debajo hay chapa. La madera es buena, pero no es el techo de la cubierta. El barco, en el 27 se bota, el 28 entra en servicio, y la travesía Cádiz-Málaga, Alfonso XIII y Carmen Primo de Rivera, la hija del dictador, que es la madrina de botadura, y la hija del rey Beatriz de Borbón es la de la bandera de combate. Son tradiciones que tenemos. A partir de ahí se hace la primera vuelta al mundo, como corresponde, siguiendo la ruta de Magallanes. Ahí lo ven desembarcando blanco y negro, es lo que había en esa época, y lo que sí les adelanto es que no siempre hace vuelta al mundo. Todo el mundo piensa que el Cano hace todos los años una vuelta al mundo, y no es verdad. Las navegaciones se van aclimatando o se van ajustando muchas veces a necesidades del Estado, es decir, del gobierno, de presencia de barco en algunos sitios. Como ven, 11 vueltas al mundo, 4 hacia el este y 7 hacia el oeste. Vamos a ver. Es verdad que ha estado por todo el mundo, sí, que se repiten muchos puertos también. Afinidad entre países, estar en las rutas veleras, porque este barco es un motovelero, que una de las cosas que tiene que tener en consideración es que haga trayectos largos que se pueden ir a vela. Las rutas veleras no coinciden hoy en día
o en las rutas mercantes, íbamos a motor, buscamos un círculo de arco máximo y por ahí no tiene por qué ir el viento. A ir a Cuba, a Canarias, de Canarias casi llevamos a Ecuador y de ahí para arriba. Pero efectivamente, no hay que dar a la hélice. Desde que ponen la vela en Cádiz, pues te plantas en Puerto Rico sin gastar gasoil, ¿no? Gastando el poco de los generadores. Como ven, los países sudamericanos, centroamericanos son los más visitados, con algunos siempre de habla inglesa, sea Inglaterra o sobre todo Estados Unidos. Este es el 97 crucero de instrucción. Todos los años se planea se hacen 3, si no recuerdo mal, se hacen 3 borradores que se llevan al Ministerio, y el Ministerio lo hacemos en la Armada con unos criterios que son algunos puertos que nos fijan ya digo, esto debe estar cercano en la salida de la Port Ship que sea en Nueva York también. Pues eso es fijo, y luego se hacen rutas que permitan esas travesías largas que decimos, a ver, la bajada hasta Salvador Bahía, por ejemplo, es una, y la vuelta de Nueva York puede ser otra, y la subida del Callao a Panamá es otra. Como pongo ahí, definición del viaje, el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene mucho que ver para esa presencia. Su Majestad el Rey va a presidir cualquier cosa y coincide que esté en el barco. ¿Es coincidencia? No, se ha preparado 3 años antes o 2 años antes. Supongo que tendría muchas vueltas porque entre los guardiamarinas tenemos a la Guardia Marina Borbón. Obviamente eso ha sido también un quebradero de cabeza para los que planearon el viaje de este año. La vida a bordo, que repasaremos como buque escuela, el barco, todos los barcos en general, pero este en particular es una ciudad. Una ciudad que tiene de todo, en este caso tiene hasta una universidad, porque los guardiamarinas, aparte de su formación marinera, pues siguen con su formación académica, tanto naval como de ingeniero. El tema de, como digo, he puesto la foto de la princesa para que vean que eso es lo que hacemos todos. Hay que sacar una zodia, hay que subir a los palos, hay que hacer guardias y bueno, y eso es lo que hacemos todos. El barco, para dar un poco de detalle, para que se den cuenta, los barcos, como digo, bergantín-goleta, el aparejo de bergantín-goleta, tiene el primer palo cruzado, los demás son latinos, tiene 20 velas y 113 metros de eslora, pero contando desde el penol, de la punta del bauprés, que no es un palo pequeño, un palo muy importante que aguanta toda la tensión el puntal 50 metros. Supongo que algunos pensarán, esto es más alto que el Cuauhtémoc que se enganchó en el puente, bueno, más o menos están por ahí. Y lo que sí veréis, que es un barco relativamente pequeño, pero muy pesado, 3.700, casi 4.000 toneladas, porque tiene mucho lastre. Barcos de vela, el viento lo va a escorar mucho, siempre tenemos para aderezarlo o para mantenerlo más o menos aderezado, un buen lastre abajo. Suelen ser lingotes de plomo que de vez en cuando hay que sacar para carenar por dentro y ver que está la chapa. Si le cuento cosas de ese tipo es porque, bueno, me ha tocado durante 2 años, estuve jefe de maniobra y te tocaba de vez en cuando bajar a esas profundidades, que no es fácil con la caja de cadena. Como digo, son 20 velas con 3.000 metros cuadrados de dracón, ahora son sintéticas, antes eran de lona. Bueno, son complicadillas de manejar porque cuando uno quiere doblarlas pues no se deja, no es fácil que se deja, sobre todo si viento. Todo el aparejo es muy difícil verla porque tienes que tener un viento muy constante. Conforme vamos subiendo arriba las velas, pues hacen un par bastante grande. Entonces, con lo cual, de noche las velas altas se suelen quitar para evitar sustos, como los vientos pamperos frente de Argentina, que algún susto no. ¿Se acuerdan de los 4 barcos que dijimos que eran previamente buques escuela de la Armada? Pues son los nombres de los 4 barcos que tienen los 4 palos que tiene el cabo. 4 palos. Realmente hay un quinto, que es el bauprés, pero bueno, los 4 palos principales, dentro de la popa, trinquete, mayor proel, mayor papel y mesana,
son los nombres marineros, pero donde pusieron blancas suyas, la Mansa Nautilus, y les llama la atención, como hablábamos hace un rato, del palo de mesana, el de popa, que lo verán un poco engordado en la parte baja, porque lleva una camisa de refrigeración, porque es a su vez la chimenea del motor, de los motores, el motor principal, los motores auxiliares que generan la electricidad. La dotación, pues como la salida del Cano, 248, 250, 230, ahora abajo cuando subo, embarcan los médicos cuando hay una cruce del Atlántico, después desembarcan, más o menos es eso, una ciudad importante, mucha gente para un barco tan pequeño. Ahí es donde se empieza uno a formar como marino, a saber aguantar un poco la mala mar, trabajar distante de casa, a aguantar esa soledad, una soledad de tu familia, pero realmente tienes a 200 compañeros al lado. Bueno, hay un término que a los marinos nos gusta, o lo conocemos, que es la mamparitis. Los mamparos son las paredes de los barcos y decimos que cuando llevamos mucho tiempo embarcados sufrimos de mamparitis porque los mamparos empiezan a engordar y a estrecharnos. La única fórmula que yo aprendí en el Cano es estar ocupado. Por eso se pasa mucho sueño en el Cano, sobre todo guardia marina, el oficial de AMET, pero el guardia marina siempre está ocupado. Maniobra, estudio, observaciones y día tras día. Cuando te das cuenta, han pasado las 4 bolsas de lavandería, que es como contábamos los tiempos. Cada semana hay una bolsa de lavandería, cuando llevas 4, normalmente más de 4 bolsas de lavandería no había. Salto a Hawái son 31 días, pues más o menos por ahí hacemos los saltos. El Canon no sale. ¿Por qué dura tanto? Porque dicen por ahí que no le queda ni una chapa de la que pusieron en el año 2027. Algo de madera de la cámara del comandante posiblemente sí, pero chapa no. Lo que era remachado, como el Titanic, ya está soldado, es un chapa nueva. Está, como decíamos también antes, equipos nuevos, embarcaciones de rescate nuevas, y casi todo es nuevo. Si no es nuevo, se ha ido cambiando, no son del 27. Su sitio donde hace su mantenimiento es en el Arsenal de la Carraca, en San Fernando. Ahí entra a la finalización del viaje y sale en diciembre, a primeros de diciembre, a probar. Se prueba con la dotación y luego embarcan los guardiamarinas. Es decir, esos 248 es porque lleva su dotación, el barco lo tiene que manejar la dotación, y los guardiamarinas vienen de apoyo. Cosas que se pueden hacer durante el crucero de instrucción, como dar todo el aparejo a la vez. Pues cuando los guardiamarinas desembarcan, ya hay que dar el aparejo poco a poco. Desde cambiar las velas hasta hacer un sollado nuevo. Esto para el capitán de navío Moreno Susana, esto es el sollado de guardiamarinas. 2 años antes de esta navegación, pues se quitó todo y se volvió a hacer. Visto sin literas, es más ancho de lo que parece y menos profundo de lo que pensábamos. Pensábamos que allí había 100 metros, pues no. Pero sí es más ancho de lo que uno... La manga cuando estamos listos, realmente listos estamos en Canarias. Sale de Cádiz, para que los guardiamarinas salimos y durante esa travesía primera vamos formando el equipo. Empiezan las navegaciones, a manejar, hay algún sustillo de que este cabo no estaba bien amarrado, se prueba todo, llegamos a Canarias, se termina de ajustar lo que falta y ya el barco coge los alisios para cruzar el Atlántico y va bastante bien. Y empezamos la rutina. Los caballeros alumnos, que es como llamamos, y damas, pues se dedican a estudiar, a observar, a hacer maniobras. Exámenes, bueno, la vida normal, pero claro, estudiar con él así, bueno, pues a veces o te botean o te levantas para hacer una maniobra, lo que dicen, estar siempre ocupado. La maniobra, pues, hay que subir a los palos, pues. Hay veces que, como decía el comandante, nos hace subir a los palos aunque no haga falta. Hay veces que se hacen maniobras para no perder la costumbre. Como decíamos, si sales de Canarias, llegas a Puerto Rico sin no tienes ni que tocar las velas, las colocas y llegas. Pero no se puede perder la costumbre. De vez en cuando, viradas un par de días a la semana, hay que hacer viradas para no perder la buena costumbre y que los caballeros no se aflojen. Entre todos esos estudios,
están las guardias de mar. Otra práctica, porque estamos formando oficiales para mandar barcos. Entonces, los mismos que están tirando de cabos están llevando la derrota o están llevando el barco desde el puerto. Como decíamos, no hay momento del día para el asueto, quizás media hora. Gimnasia y después la dotación que hablábamos tiene que hacer que esto funcione. Para que los caballeros puedan estar estudiando, pues el barco debe funcionar y hay que los generadores tienen que hacer su trabajo, el peluquero tiene que pelarlos, el cocinero tiene que hacer comida todos los días para 248 y los lavanderos tienen que dejar los uniformes listos para cualquier evento. Trabajo complicado porque el espacio siempre es reducido. Sobre todo, aparte que se mueva el barco y demás, el espacio es reducido, las temperaturas a veces cuando ya llegan al Ecuador son complicadas. No sé si, quizás por decirlo, el barco está vivo las 24 horas del día. Es decir, que la gente cuando duerme hay una guardia que se encarga de que todo funcione bien. Y eso es una cosa que poco a poco se te mete en la cabeza, que es, te puedes dormir porque te fías del tío que está arriba. O sea, que es una cosa que al final lo tomamos como normal, porque nadie duda que al que hemos dejado en el puente sabe lo mismo que tú para llevarlo. Esto, bueno, por tomar un poco de agua, me encontré esto en internet y da la casualidad que fue uno de... estaba yo ahí de oficial. El día 24 de junio, ante el mar Cádiz que se presenta, se reduce el paño y Antacaña Cagarejos en segunda fase. Durante los días 25 y 26 para acá, se corre un turismo temporal con vientos de 80 nudos y rachas de 90. Hicieron navegar el barco a 17 nudos de velocidad. La altura de las olas de 14 metros produjo olas superiores a los 40 grados. Más. Bueno, quizás aquí de día la cosa se ve mejor, de noche la cosa no estaba
No estaba tan buena. Como vemos, estamos navegando, pero realmente estamos surfeando. Nos pilló a la buena y salimos en 24 horas, salimos. Solamente hubo que lamentar una pierna cortada, me refiero, una buena raja del alumno tailandés, que era buen nadador, pero dejó de nadar. Bueno, así como quedó. Bueno, después de la tempestad viene la calma, se lo puedes contar. Como decía, la noche fue un poquito más dura, ahí ya nos dejamos de ir, el comandante Pedro Lapique vio que estábamos bien, estaba seguro, nos agarramos y digo, a donde nos lleve. Y la velocidad era muy grande porque íbamos surfeando, realmente no llevábamos 4 trapos y lo que nos llevaba era casi los mismos palos hacían de vela para coger esa velocidad. En los barcos de vela no nos gusta mucho la velocidad cuando nos pasamos, sobre todo cuando las olas son muy grandes, porque puedes hocicar y meter el bauprés o el moco en el agua. Al frenarse se rompe y toda la arboladura se puede ir al tacho. Por lo tanto, muchas veces hay que frenar la velocidad para evitar esa, no digo filar por ojo, pero romper el bauprés. Esa fue una experiencia. Me he acordado que estaba de timonel el mismísimo el Atarfe. Sabéis que la marinería en la Armada pues se le pone el mote de donde nace. Entonces era un marinero, bueno, no digamos fino, era de Granada, pero curtido en grandes navegaciones. Bueno, un poco homenaje al Atarfe. No todos son ni penas, también alegrías. Como llevamos una pequeña banda a bordo, pues se hacen competiciones, el Paso del Ecuador famoso, bueno, ahí se hace un poco de fiesta y por las noches la banda de música, bueno, ameniza un poco con algunas piezas si el tiempo lo permite. Como decimos, el Cano es un gran embajador. ¿Por qué? Porque nos permite mostrar, digamos, la marca España, el gran embajador marca España, y es una plataforma que se utilizan nuestros gobernantes para hacer recepciones y para que la colonia española, digamos, pise, los barcos españoles es territorio nacional, pisen su tierra y hagan, pues, por ejemplo, juras de bandera, que ahora hacemos muchos civiles, pero antiguamente cuando se hacía la mili, los hijos de emigrantes podían jurar bandera a bordo del buque escuela. Como decíamos, como embajada a flote, pues tenemos la parte noble, la parte de Guardia Marina, sobre todo la de oficiales y mucho más la del comandante, que es un museo, que es precioso. Bueno, no está abierto a todo el mundo, pero en las visitas está lleno de recuerdos de 100 años de visitas de gobernantes, de ciudades que ha ido visitando. Bueno, aquí lo más interesante, la foto de abajo a la derecha, y lo de la jura de bandera, como decíamos, recepciones y demás. Aquí hay 4 eventos como homenaje a los caídos cuando se pasa por algún sitio donde ha habido una tragedia, sea española o no. Por ejemplo, el Ara San Juan, el submarino argentino, cuando se pasa por la vertical de donde está hundido, pues bueno, se hace un acto de recuerdo. Lo de arriba a la izquierda es una tall ships entrando en Nueva York. No se me ve, estoy ahí arriba. Ahora cuando pasó lo del Guatemoc me acordaba yo de esos tiempos. Y aquí abajo ven, aparte de Blas de Lezo en Cartagena de India a la derecha, 2 barcos iguales. Preguntaban antes si había, la Armada ha tenido buque escuela, el Cano, y con el tiempo pensó en hacer un segundo, para cuando pasaran 40 años, pues cambiarlo. Y se iba a llamar Juan de Austria. Estaba ya en construcción y al final se paró. Teníamos otro, que se compró después, comprado, que era un Bribarca, que era escuela de suboficiales, de maniobra. Este Juan de Austria no llegó nunca a terminarse y se terminó para donarlo o pagar con él bueno, los muchos favores que nos hizo Chile durante la posguerra. Entonces, como lo ven ahí, parece que son iguales, pues en uno está la diosa Minerva y otro en la proa hay un cóndor. Pues son muy parecidos y es el buque Esmeralda, buque escuela de la Armada chilena. Bueno, cuando termina ¿dónde termina el crucero? Pues termina normalmente en Marín, días antes de la jura de bandera de los aspirantes de primero y del Día del Carmen.
Después, desde Marín, baja hasta Cádiz y cierra el ciclo para empezar otro nuevo año. La verdad, la llegada a Marín es emocionante, pero sobre todo la llegada a Cádiz, cuando está la familia y tal, pues bueno, es mucho más. No tengo así, creo que ya mucho más que contarles, pues en las preguntas, pues bueno, lo que quieran. Así que estoy dispuesto a contestar lo que quieran. Gracias. Enhorabuena. No hay preguntas. Allí parece que hay uno. Dígame, dígame. Espera, el micro. No, no hay micro, no hay micro. Esto mismo. Sí, señor. Pues opino 45 minutos más de conferencia, porque tengo una preparada sobre el tema. Efectivamente, llegó incluso en el Tratado de Zaragoza, España ya se da cuenta de que no está en la zona de influencia y se da cuenta que no tiene claro la vuelta. Para sacar el provecho a las Molucas había que tener, ¿no?, la forma de venir. Si tenemos que venir por el sitio de los portugueses, ya saben el truco y van a por nosotros. Con lo cual, Filipinas también era un filón. O sea, deciden, yo te vendo por un dinero importante mis derechos sobre las islas de las Molucas, de las especies, y me quedo con Filipinas. Filipinas era un centro de comercio importante con China, ¿no?, Zipango. Ahí llegaban las vajillas, y ese es el germen del la nao de China o el galeón de Acapulco. Para ello había que aprender cómo volver. Hay una expedición, la de Legazpi, que es la que consigue, digamos, Urdaneta, ya mayor, con 60 y algo de años. El rey se había hecho fraile, el rey le pide a Felipe II que se embarque y que prepare una expedición para conseguir el tornaviaje. O sea, se va a Filipinas, pero su idea es esa. Dicho esto, no voy a darle vuelta, pero hay un 65, 1565, vuelve Urdaneta, después de preparar bien el viaje, se sube para arriba, coge explosivo, llega a Monterrey y compra. Pero cuando llega allí, 2 meses antes, uno de los 5 barcos que había salido con ellos, a un Patache, barco ligero, había llegado a Filipinas y había vuelto. Es decir, que Urdaneta lo que sí hizo fue describir cómo se hacía, porque el otro barco había vuelto, se atraía clavo de Filipinas para demostrar que había estado, y efectivamente había estado. Urdaneta, un poco contrariado por no decir otra cosa, sigue los pasos del que iba a contarle al rey, que había sido él el que había vuelto de Filipinas con el tornaviaje, y hace que no lo reciba el rey porque, digamos, no es capaz de definir, digamos, de forma clara cómo se hace ese tornaviaje, y él, sin embargo, sí. Y esa es el que realmente hace grande el comercio, o por así decirlo, esa globalización europea. Se me ha olvidado decir que, bueno, efectivamente, en esta división, una vez que tenemos el tornaviaje y todas las islas, las Carolinas, las Filipinas, todo eso son nombres españoles. Es decir, el Pacífico era el lago español. O sea que Urdaneta lo que sí hace es describir cómo se hace, y a partir de entonces la nao de China todos los años, creo que solamente se perdieron 3 en 200 años, casi todas por 3 o 4 por ataque, una solo. Es decir, el inglés que la pilló estuvo viviendo, yo creo que todavía sus descendientes viven de rentas, porque era un dineral terrible. O sea que realmente esa es la gran contribución de Urdaneta, que era imprescindible
para eso. Si Urdaneta o la Trinidad aquella, ¿se acuerda? Que intentó lo mismo, lo intentó por lógica, subir hacia arriba, coger una corriente y lo llevar a otro lado. Claro, no es lo mismo el Atlántico que el Pacífico. Entonces, ahí donde, por eso fallaron. Y los barcos estaban bastante cascados, no es lo mismo el de Urdaneta. Creo que el San Lesmes, creo que le ganó la partida, pero bueno, después Urdaneta lo puso en su sitio. Es interesante verla esto, pero bueno, digamos que ya vamos sobresabido. O sea, que Urdaneta era ya perro viejo, se preparó bien la vuelta, tenía fórmula de volver otra vez. Esta gente, el Cano, la vuelta esa fue un poco... hay gente que dijo que tuvo mucha suerte. Ya vimos que en 2 veces no se lo cargaron de milagrete. Y la vuelta por el Cabo Buena Esperanza, si tuviese que apostar, apostaba 10-1 que no volvía. Bueno, como dice, audaces fortuna adjuvat. La fortuna ayuda a los audaces. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hombre, digo antes. Una curiosidad, ¿reciben algún tipo de apoyo logístico por parte de los barcos de la Armada en el supuesto de que haya que evacuar a alguien de urgencia? El Cano, ¿te refieres? El actual. Sí, el actual. Bueno, realmente hoy en día no le acompaña, nunca le ha acompañado nadie. Es decir, ese temporal íbamos solos y no iba a ir nadie por nosotros. Es decir, si se cae un tío al agua, también 10-1 que se pierde. Si das la vuelta al barco, pierdes el barco. Si hay una avería, pues, que es una cosa que me preguntaban hace poco, hablábamos del remolque en Benidorm, hace poco la empresa Boluda, y siempre me preguntó la jefa de fletamento, me dijo, ¿y vosotros por qué no tenéis seguro como los aviones? Y fue una buena pregunta, no tenemos seguro. Entonces, cuando vas por ahí, te echan una mano, la ley del mar, y después se paga lo que haya que pagar. ¿Qué ocurre? No te asegura nadie que te vayan a recoger si doblas Cabo de Hornos, pues bueno, que tengas problemas ese. El otro día lo dobló el Cano, pero bueno, supongo que tenía claramente meridiano, que las condiciones eran buenas. Si tienes una avería gorda, te tienes que buscar la vida. Es verdad que siempre decimos, los médicos que van a bordo, ahora mismo van solamente, antes iban durante todo el camino, un anestesista y un cirujano y un enfermero, siempre están mirando el compás hasta dónde llega el helicóptero, que es lo que yo creo que tú como de aviación, siempre están mirando si llega. Evacuar a un marinero del Cano con jarcia y demás, tiene que estar la mar muy buena y lo que solemos hacer es, va a un bote, el bote se mete al medio del mar y por ahí se lo llevan. Bueno, el salto del Atlántico es complicado y sobre todo el Pacífico, si no hay un barco cerca, mercante o el que sea, pues como antiguamente, una sabanica y al congelador. No hay otra... normalmente, hombre, sí es verdad que ahora mismo tenemos un quirófano, hay médicos para en estos periodos y no se han dado fallecimientos que no sea por accidente y se dan muy poco. Y accidentes tremendos, de caerte de un palo y ya digo que se dan poco, pero no hay un apoyo, no acompaña al Cano ningún barco gris nunca. No sé si recuerdo en la Colón 92 que como había una flota y también iba a la Hispania en una regata que cruzaba el Atlántico, no sé si hubo un patrullero que estaba un poco colocado en medio, pero no era, yo creo que no era para el Cano, era un poco de apoyo general para todo. No recuerdo yo un barco gris cerca y a veces, hombre, está bien. Gracias. Bueno, poco más de que tengo que decir, aparte de lo que ya se ha explicado aquí por parte del comandante naval. La verdad es que ha sido una conferencia preciosa en la que hemos disfrutado del pasado, del presente y del futuro de un buco escuela que representa más que un buco escuela.
porque es toda una formación y una vida militar dentro de uno de los cuerpos militares que nosotros tenemos en España. Me preguntan, hombre, ¿y qué hace una charla militar dentro del ciclo de conferencias de Alcoy mirando al futuro? Pues muy sencillo. Aquí en el círculo industrial, pues lo que se pretende no solamente es dar nociones de economía, de finanzas, de jurídico, sino también hay otros terrenos que se deben de tocar, como en este caso en concreto es la segunda vez que viene un militar aquí. La primera vez fue el teniente general del aire, don Manuel Mestre, que también nos deleitó con una conferencia sobre la guerra de Ucrania, y ahora la verdad es que ha sido muy, muy, muy bonito. Yo siempre al finalizar hago unas breves conclusiones, como estoy haciendo ahora. Bueno, pues lo que se ensalza en realidad, que es lo que ha venido el ponente a decir, pues el que habla de economía se ensalza la economía, el que habla de jurídico, de judicial, pues, pero en este caso tenemos militares en la mesa y en la sala. Y yo quiero hacer unas breves conclusiones ensalzando las bonanzas de la vida militar, si ustedes me lo permiten. Para ello me he tomado nota de unos apuntes y vienen a decir lo siguiente, espero no fallar. La satisfacción de ser militar es grande tanto como la lealtad que se le tiene a la nación. El militar vive con dedicación absoluta al servicio junto a una tropa, la que fundamentalmente se encuentra entregada a su profesión en cuerpo y alma. Es sumamente importante aclarar que un militar no solo sabe del uso de armas, sino que están especializados en diversas áreas que complementan la vida. Las Fuerzas Armadas son una profesión. Pensar en un retiro con honores es la mejor manera de pensar en darle fin al servicio, ser de utilidad a la patria soberana siempre durante los años que se están en las botas y el uniforme, con una mente y un cuerpo cultivado, una vida colmada de experiencias, de una profesión que se ejerce con pasión. En eso abundamos mucho nosotros aquí. Hay que buscar siempre algo que te apasione, porque realmente cuando encuentras algo que te apasione, prácticamente no trabajas nunca. Enseña lo que es verdadera lealtad. Y por último, don Joaquín, hago mías estas palabras cuando dice: en un verdadero discurso a un militar, habla de un futuro con medallas que otorga una vida dedicada al servicio. Servir a la patria con dignidad y orgullo, y la recompensa será el honor y la gloria. Eso es exactamente lo que usted ha hecho, lo que usted se ha logrado y lo que se ha conseguido. No quiero, son 30 segundos más, acabar esta conferencia sin dirigirme a una persona especial que está aquí entre nosotros. Antes me he presentado, soy Rafael Valls Álvaro. Las imágenes que han salido por aquí son muy bonitas. Hemos visto olas que pasaban por encima del buque, hemos visto mástiles realmente desde abajo arriba de una longitud increíble. Hemos visto cómo suben guardiamarinas por unas escaleras de cuerda. Todo ha sido muy bonito, todo ha sido muy bonito. Tan y tan bonito como la imagen que tú nos has regalado a todos los alcoyanos el día de la entrada. Muchísimas gracias. Y dicho todo esto, don Joaquín, pues nada, es desearle a usted que en su nueva vida sea tan feliz y tan eficaz como lo ha sido hasta el momento presente. Si me permite, yo terminaría con un pequeño detalle que tengo aquí guardado para... No me va adelante, pero yo creo que... Sí, señor.
Queda concluido este acto. Muchas gracias a todos y que tengan buenas noches.